Aleluya. Gloria a Dios. Amén y amén. Vamos a dar el tiempo, hermanos, para transmitir el consejo de la palabra en esta mañana, en el que el Señor nos permite nuevamente estar acá para participar de los elementos de la Santa Cena, lo que es el pan y el vino. Si se acercan, hermanitas, para acá, vamos a estar todos acá de este lado para que estemos más juntos. Amén. Así que así es. Ya viene el frío, entonces ya va a ir buscando usted cómo juntarse con otro, ¿verdad? Entonces, véngase para acá, hermana Gregoria, acérquense para acá, vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Yo creo que cada uno de nosotros viene con el deseo y la expectativa de saber qué es lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Amén. Al menos ese es mi deseo, al menos eso es lo que yo anhelo cada vez que voy, escucho la palabra, tengo la oportunidad de sentarme y escudriñarla, que el Señor me hable, que el Señor me diga qué es lo que debo hacer. Es el manual de instrucciones mejor que nosotros podemos tener, y por eso debemos de prestar atención, debemos de con reverencia también estar delante de Él para escuchar su palabra. Yo creo que aunque seamos los que estemos ahora, tal vez no muchos, pero que el Señor se agrade de cada uno de nosotros mientras escuchamos su palabra. Yo me pregunto muchas veces cuando Jesús se sentaba en las sinagogas a compartir con aquella gente una reverencia, porque era Jesús el que estaba hablando, y nadie discutía nada, nadie decía nada. Ya después venían las preguntas, unos para ser edificados y otros para ver dónde lo hacían caer, pero de todas maneras él siempre tenía respuestas. Y yo creo que de esa misma manera, aunque nosotros, aunque yo sea hombre y que sea el que Dios puso en este lugar para ministrar su palabra, no quiere decir que no prestemos nosotros atención ni reverencia a su palabra. Al final lo que hablamos es palabra de Dios, y eso es lo que debe de alegrar nuestro corazón y debe de darnos la seguridad de que es Dios el que habla. Amén. Quiero invitarle entonces a que cierre sus ojos ahí donde está, y vamos a hacer una oración en esta mañana. Vamos a orar al Señor, que sea Él por medio de su Espíritu Santo que le hable a su vida, que hable a mi corazón. Yo lo necesito, mi hermano. Yo sería el primero en admitir que necesito que Dios hable a mi corazón. Yo no sé si usted necesita que Dios le hable, pero al menos yo lo necesito. Padre que estás en los cielos, estamos hoy delante de ti, Señor, delante de tu presencia. Venimos acercándonos hoy, Señor, ante el trono de tu gracia, para suplicar, Señor, misericordia por nuestras vidas, Señor. Venimos, Señor, creyendo fielmente que tú eres un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios grande. Y por eso, Señor, hoy apelamos, Señor, apelamos a tu misericordia, reconociendo nuestra condición, Señor. Padre celestial, yo te ruego, Señor, que hoy a través de tu palabra, Señor, tú hables a nuestro corazón, tú hables a nuestra vida, Señor. Que por medio de ella, Señor, nuestra vida sea transformada, Señor, nuestra vida sea renovada. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Padre, que la palabra que hoy tú traes para nuestra vida, Señor, sea una palabra, Señor, cortante, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que nosotros, Señor, podamos llegar a dar la estatura del varón perfecto, Señor. Que podamos llegar delante de ti como una iglesia pura y santa, sin mancha y sin arrugas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos en esta tarde, Señor, y te rogamos, Señor, que tú traigas hoy de tu presencia, Señor, a nuestras vidas, para que podamos, Señor, entender, comprender, Señor, tu palabra a cabalidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, he estado pensando y analizando
algunas cosas. Ayer en la mañana me dejaron una espinita platicando mientras estábamos cocinando los hermanos acerca de los tiempos que el pueblo de Israel tuvo que estar, hermano, cautivo. Y entonces entrábamos en no una discusión, sino que me gusta oír, porque al final hay cosas que yo no sé, ¿verdad? Pero yo después voy a investigar. Y entonces platicábamos acerca del tiempo que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar cuánto tiempo pasó el pueblo de Israel cautivo. Hermano, y hacíamos cuenta, no sé si eran 6 o 7 generaciones, algo así calculábamos, algo así, 6 y algo de generaciones. Porque en aquel entonces la persona el promedio de vida de ellos era más grande, era mayor que el que ahora tenemos. Entonces el pueblo de Israel pasó, hermanos, 130 años cautivo en la tierra de Egipto. Y entonces viene el Señor y los saca poderosamente de la tierra de Egipto. Pero lo sacó porque el propósito de él era llevarlo a la tierra prometida. Y ahora yo le pregunto, ¿cuánto tiempo pasó el pueblo de Israel en la tierra prometida? Antes de llegar al momento de los jueces, donde apareció entonces una generación que dejó de conocer a Dios, que no conocía a Dios. Entonces, cuando nos ponemos a analizar los tiempos, vemos que realmente fue un pueblo bendecido por Dios, a pesar de que en el transcurso antes de llegar a la tierra prometida, que fueron 40 años que el Señor se los llevó por el desierto, pasaron muchas pruebas, pasaron momentos difíciles. Algunos, hermanos, la mayoría de ellos quedó tendidos en el desierto. Ahí murieron a causa de su necedad y no querer cambiar su corazón, viendo y conociendo las maravillas que Dios hacía. Dios les daba maná, les dio agua de la roca, hermano, los cuidaba de día, los cuidaba de noche, les dio todo, hasta carne les dio. Ese fue uno de los grandes problemas. Pero entre todo lo que nosotros conocemos, yo estaba buscando todo eso, y entonces empezó una espinita a inquietarme. Llegué a casa y empecé a leer y a buscar, pero encontraba algo que yo creo que es apropiado para lo que hoy vamos a hacer. Y viendo eso, hermano, me daba cuenta, y platicábamos con el hermano acá, decíamos que fueron 400 años los que el Señor le permitió vivir al pueblo de Israel en la tierra de Canaán. 430 pasaron cautivos, 40 en el desierto y 400 metidos en una tierra que fluía leche y miel. Lógicamente que ahí habían gigantes, ahí había que pelear batallas, pero el Señor ya les había prometido algo. Y entonces, mientras estuvieron en la tierra prometida, ellos pudieron participar del fruto de la tierra, comieron, hermanos, se saciaron, una bendición tremenda sobre ellos, grande. Pero conforme las generaciones fueron pasando, cuando usted empieza a leer el primer libro cuando leemos el primer capítulo de Jueces, nos damos cuenta entonces que dice que ahí entonces se levantó una generación que no conocía a Dios. Entonces mi pregunta era, ¿qué pasó en esos 400 años que el Señor les permitió vivir en la tierra prometida? Sí comieron, sí bebieron, se saciaron, hermano, fueron multiplicados, fueron bendecidos, tuvieron luchas, tuvieron pruebas, pero se olvidaron de algo esencial. Y eso era de transmitirle a sus generaciones y de darles a conocer a ellos quién había sido el que con mano poderosa los había sacado de la tierra de Egipto. Entonces mucha gente, mucho pueblo, hermano, al igual que el pueblo de Israel, por eso dice el libro de Corintios que lo que a ellos les sucedió es para nosotros un modelo, ejemplo, para que nosotros no caigamos en esos mismos errores. Amén. Y entonces yo me doy cuenta que lo que sucedió es de que cuando hubo un tiempo de abundancia,
Cuando hubo un tiempo de prosperidad, un tiempo en el que Dios estaba cumpliendo la promesa en sus vidas, a ellos se les olvidaron sus generaciones. Y se olvidaron de transmitir el mensaje. Por eso cuando vemos, hermano, usted sigue leyendo la Biblia, cuando vemos en el libro de Nehemías, hermano, Nehemías se pone y abre él los escritos de Moisés y empieza a hablarle a aquella generación. Lloraban, hermano. La Biblia dice que lloraba aquella generación cuando Nehemías abría los escritos y empezaba a leerles acerca del Dios Todopoderoso. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban, y yo imagino que en ese momento, la Biblia no lo dice, pero déjeme imaginarme, había gente que decía, pero mi papá no me enseñó eso, pero mi papá nunca me dijo, mi mamá nunca me enseñó, mi abuelo nunca habló de Dios, nunca habló de este Dios todopoderoso. Y entonces cuando él les estaba leyendo eso, ellos sentían gozo en su corazón y lloraban. Había una presencia porque entonces estaban volviendo a conocer a aquel que poderosamente los sacó de la tierra de Egipto. Pero en un momento de prosperidad, en un momento, hermano, en el que el Señor estaba cumpliendo y cumplió su promesa en ellos, se olvidaron de transmitir el mensaje a sus generaciones futuras. Y es ahí donde entonces nosotros necesitamos prestar mucha atención. Yo no sé cuál sea el momento que tú estás viviendo, pero yo estoy seguro que es un momento de abundancia para tu vida, aunque muchos así no lo crean. Pero gracias a la misericordia de Dios, hermano, tenemos todo lo necesario y por eso podemos levantar nuestra mano y decirle gracias, Dios, porque no nos has abandonado. Eso es estar bendecido, porque hay otros que carecen de las bendiciones que usted tiene hoy y igual manera buscan a Dios. Pero que en medio de esta abundancia y en medio, hermano, de la bendición que estamos viendo venir sobre nosotros, que nos acordemos de transmitir el mensaje a nuestras generaciones futuras. Para que en el futuro, hermano, para que el día de mañana, si nosotros ya no estamos y el Señor así lo ha planeado llevarnos con Él, pues entonces se quede una generación que busque de la misma manera como nosotros buscamos a Dios. Porque sería terrible, hermano, que nosotros partiéramos con el Señor y luego vinieran nuestros hijos, hermanos, nuestros nietos a decir, pero mi abuelo, pero mi padre nunca nos mencionó acerca del Dios Todopoderoso. Eso le pasó al pueblo de Israel. Eso le pasó. Pero en medio del desierto, Dios les quiso mostrar a ellos cosas maravillosas. En medio del desierto, el Señor les habló acerca de esto. En medio del desierto encontramos nosotros, hermano, que el Señor quería cambiar el estado de vida de ellos, mejorar su estado de vida. Ellos no sabían nada más que ser esclavos. La generación que estaba saliendo después de 400 años, la sexta generación, por decirlo así, estaba saliendo, pero esa generación había nacido en cautiverio. Y entonces ahora el Señor los saca a libertad, los libera de la opresión de Egipto, se los lleva al desierto y ahora les dice, yo los voy a bendecir. Aparte de todo lo demás que conocemos que sucedió y que Dios hizo por ellos en el desierto, hermano, mire, por ejemplo, la hazaña más grande y que aún ni los científicos ahorita pueden imaginarse, abrirles el mar rojo. Entonces, la gente y los científicos han buscado las maneras, pero ese solo pudo ser la mano de Dios. La mano de Dios. Y entonces viene el Señor y les muestra cosas grandes. Entre ellas les habla acerca de la mesa. Y entonces yo quiero en esta mañana que platiquemos un poco acerca de eso, hermano, y yo le quiero hablar acerca de esto, acercándonos a la mesa. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 25 y versículo 40, mira que lo hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Puse ese versículo porque la historia de Moisés es muy conocida. Dios lleva a Moisés al monte, lo sube al monte, usted sabe, y ahí en el monte le mostró un diseño, el modelo.
acerca de cómo debía ser el lugar de reunión o el tabernáculo de reunión. Y le empezó a dar una serie de instrucciones. Eso quiere decir que Moisés vio un tabernáculo celestial. Moisés vio lo que allá en los cielos se hacía. Porque ahora el Señor le dice, conforme al modelo que viste, no que oíste, que viste, así vas a hacer. Entonces el Señor le dio las instrucciones, pero en el monte Moisés pudo ver el modelo de cómo el tabernáculo era. Ahora bien, ¿habrá Santa Cena en los cielos? A ver si había una mesa, y eso fue lo que vio Moisés. Entonces la Biblia también menciona que los que no participemos con él, los que no participemos con él en esto, no vamos a participar con él allá. Entonces hay mucha gente que ha obviado el participar de la mesa acá en la tierra, pero quiere participar de la mesa allá arriba, y entonces no puede ser. Yo le voy a explicar algunas cosas. Entonces le dice, haz conforme al modelo que viste. Entonces Moisés viene, desciende del monte, él trae, hermano, vio cómo era, cómo estaba diseñado, y de esa manera él viene y empieza a dar las instrucciones acá en la tierra de cómo debía ser. Entonces se produjo una visión para que él pudiera ver lo celestial. Él viene y aplica lo celestial, lo aplicó a lo terrenal. Porque ahora lo que él iba a ser un tabernáculo físico, terrenal. Él había visto algo celestial y ahora viene y lo aplica aquí a la tierra. Amén. Entonces, si hay algo celestial, entonces también se produjo algo terrenal. Pero entonces lo que ahora el Señor pedía de nosotros, y cuando nosotros empezamos a analizar, hermano, todo esto de la mesa, nos damos cuenta que nosotros, en la Biblia habla, nosotros somos el tabernáculo de Dios. En nosotros fue depositado ese tabernáculo, que aunque ya no está físicamente, terrenalmente acá en la tierra, está aquí adentro de nosotros. Entonces hay un tabernáculo celestial, hubo un tabernáculo terrenal, pero ahora existe un tabernáculo espiritual, y ese somos nosotros. Amén. Porque usted y yo estamos, hermano, mire, nosotros somos seres tripartitos. Tenemos alma, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Tres. El tabernáculo tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces necesitamos entender estas cosas, pero déjeme llevarlo entonces a través de la instrucción que Dios le mostró, porque yo quiero que veamos algo especial. Cuando el Señor le habla a Moisés, le habla no solamente de cómo debía de ser el tabernáculo respecto a sus medidas, al diseño como lo debía hacer, sino también le habló acerca de las personas que debían ministrar en el tabernáculo y cómo lo debían hacer. Amén. Entonces usted se acuerda que le habla a los hijos de Aarón y le dicen ustedes, Aarón trae a tus hijos, y entonces los unge para que ellos pudieran tener participación en lo que era el tabernáculo, la tienda de reunión. ¿De reunión de quién? De Dios con ellos. Entonces iba a haber un lugar donde la presencia de Dios tenía que estar. Y entonces ahora, le dan cabida a los hijos de Aarón. Otra generación. Esta generación, y es ahí, hermano, donde entonces necesitamos volver a lo que le decía al principio. Porque esta generación, aunque vio las cosas tremendas, usted se recuerda, solo por salirnos un poquito de lo que le vengo explicando, que Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, en un momento determinado, aunque habían recibido la instrucción, se les olvidó cómo debían presentarse delante de Dios. Y vinieron y trajeron fuego extraño al tabernáculo. Y ahí mismo el Señor descendió y los consumió. Y cuando yo leí acerca de eso, hermano, me impactó, porque incluso Moisés viene a decirle a Aarón que no debía de guardar luto. No se te vaya a ocurrir rasgar tus vestiduras, Aarón.
porque no vaya a ser que la ira del Señor también descienda sobre ti, le dijo. En pocas palabras, ni siquiera los vayas a llorar. Trae a tus ojos, a tus otros hijos, y que los saquen de ahí y que se los lleven y que los entierren. Y hermano, eso fue tremendo, porque le faltaron el respeto a las cosas santas de Dios. Entonces era otra generación a la cual se le dio el privilegio de entrar a participar de estas cosas. Nosotros, hermano, en mi caso, pues podría decir que sería yo la tercera o la cuarta generación que hemos venido haciendo esto. Mi abuelo, mi papá lo hacía. Ahora yo tengo que enseñarle a mis hijos cómo deber hacerlo, para que no caigamos en el error, hermano, y en el pecado de los hijos de Aarón, que no supieron cómo hacer. Por eso es necesario que demos la instrucción, que el pueblo sea instruido para que no hayan muertos. Primera de Corintios capítulo 11 dice: por eso hay muchos débiles, enfermos, y otros ya mueren, ya están muertos, a causa de no participar de la Santa Cena dignamente. Entonces tenemos que volver a cómo era la instrucción, cuál era la instrucción que Dios les había dado. Entonces les hace Moisés construir un modelo, habla con las personas que debían entrar ahí, Aarón, y entonces le dice: pero ¿sabes qué, Aarón? Vamos a involucrar a tu próxima generación. Les vamos a enseñar a ellos también cómo deben hacerlo, para que esto continúe, porque este era un mandato de Dios que se iba a dar de generación en generación. Entonces le vamos a enseñar a la generación a tus hijos, le vamos a enseñar cómo deben ellos de participar. Entonces usted se recuerda que ungían sus orejas, su pulgar derecho, el pulgar de su pie derecho, hermano, sus vestiduras. Les ponían a ellos una coraza, o lo que era las piedras preciosas, el turim y el unim, que ellos los llevaban acá, las campanitas, todo lo que nosotros en algún momento hemos escuchado acerca de las vestiduras. Amén. Así se debían presentar. La Biblia dice también que nosotros, desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único Salvador, entonces se nos dio derecho de ser llamados hijos de Dios, y que por lo tanto también nosotros, hermanos, fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. Entonces a usted también se le ha dado la oportunidad. Entonces usted también puede participar de esto, pero lo debe de hacer cumpliendo los requisitos que el Señor le dio a Moisés. Amén. Entonces dice, yo puse acá esto, porque entonces yo quiero que usted vea, este es el diseño que Moisés vio. Y esta es una imagen, yo traté de buscarla mejor para que lo pudiéramos entender. Entonces usted ve ahí está la mesa. Pero este que está acá, este es el lugar santo. Antes de entrar al lugar santo estaba una cortina. El sacerdote no podía entrar ahí antes de hacer lo que tenía que hacer afuera, que se llama atrios. Pero para poder llegar hasta donde estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, necesitaba entonces primero estar acá. No podía saltear o dejar, hermano, el lugar santo. Primero había que pasar por los atrios, hacer lo que en los atrios había que hacer, correr la cortina, entrar acá, y ahí estaba la mesa. Entonces la mesa se convertía como en una puerta para entonces poder entrar hasta el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Entonces aquí usted ve la mesa de los panes de la proposición, aquí vemos el candelabro, aquí vemos también el altar del incienso que siempre ardía. Pero antes de pasar esta cortina que usted ve acá, el sacerdote encargado de ofrecer el sacrificio necesitaba cerciorarse de algunos requisitos. Entonces hoy vamos a hablar acerca del atrio, porque no podemos entrar a participar de la mesa si primeramente no hemos cumplido los requisitos de los atrios. Ahora, mire, en los atrios, ahí estaba toda la gente, ahí entraba el pecador. Ahí entraba el pecador, ahí estaban los animales, ahí había toda serie de cosas. Pero el sacerdote
el encargado a ofrecer esa ofrenda tenía que cerciorarse de algunas cosas primordiales. Lo primero era que el sacerdote inspeccionaba la ofrenda que el pecador traía. Porque él sabía, usted sabe que esa fue una de las demandas que el Señor después al final le hizo a los sacerdotes en el libro de Malaquías, donde otra vez podemos ver que fueron aproximadamente 425 años que el Señor dejó de hablarle al pueblo de Dios porque se les olvidó cómo debían entrar a la mesa. Ustedes les hablaba acerca de la mesa, ahí usted lo puede ver en el libro de Malaquías. ¿Acaso ustedes se van a presentar delante de su rey y le van a traer un animal cojo o ciego? A ver si su rey los va a recibir. Entonces les empezó a hablar de la mesa, porque a estos sacerdotes se les olvidó lo que debían de hacer. Entonces no pueden pasar al lugar santo donde está la mesa de los panes de la proposición, hermano. No podían participar sino antes cumplían los requisitos estos. Esa era la ley. Entonces estaban ahí y entonces venía el sacerdote y entonces inspeccionaba la ofrenda. Y el que te había pecado sabía que solo tenía una oportunidad al año. Eso es otra cosa tremenda. Entonces ellos se preparaban, hermano, y traían el mejor animal, el mejor cordero para que fuera sacrificado. Entonces viene y entonces allí en ese lugar ya lo preparaban. Miraban y hacían, hermanos, recibían el animal, el pecador entraba. Yo lo que quiero que note, que le voy a poner otro versículo acá para que entendamos eso. Hebreos capítulo 9 y versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal. Ese era el primer pacto. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en la cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, que es lo que le mostraba. Muy bien. Entonces, mire acá, este es el diagrama del tabernáculo. Yo se lo puse así. Entonces, cuando usted ve acá, aquí estaba el altar del sacrificio. Antes de pasar al lugar santo, que es este que está acá, había un lavacro de bronce. Y ese lavacro le habían quitado todos los espejitos a las hermanitas, ¿verdad? Y a todos los que tenían, porque se miraban ellos por todos lados. De modo que no podían entrar hasta el lugar santo con sus vestiduras manchadas. Bueno, ya entraban acá y aquí lo pusimos con rojo. Esta era la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso que le explicaba, el candelabro de oro. Y aquí estaba la presencia de Dios, el altar del pacto. El arca del pacto, perdón. Ese era el lugar santísimo. Entonces, acá es donde yo me quiero enfocar en esta mañana. Este era el altar del sacrificio. Ahí estaba el altar del sacrificio. Porque no podían entrar a esto, sino antes cumplían los requisitos de ahí. Ahora, ¿qué se ofrecía en el altar del sacrificio? Había una ofrenda, se traía un animal. Se traía el animal. Pero cuando yo leía, hermano, no era solamente de ver que estaba gordito el animal, meterle cuchillo, ponerlo en el altar y quemarlo. No era solamente eso. ¿Sabe qué? La Biblia dice que al animal, antes de sacrificarlo acá en el altar del sacrificio, tenían que limpiarlo, quitarle todas sus entrañas, sacarle toda la suciedad. Y entonces ya lo podían sacrificar. Habla acerca del cebo, hablaba de sus patas y de todo eso. Todas las entrañas después las sacaban de aquí. Todo esto es el diagrama del tabernáculo. Las entrañas las sacaban y las quemaban fuera de los atrios. Toda la suciedad, todo lo sucio. De manera que cuando ellos ofrecían el sacrificio, el animal ya no llevaba entrañas. Amén. Vale. Entonces dice acá, Éxodo 29:18.
y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto al Señor, aroma agradable al Señor, ofrenda encendida al Señor. Entonces sabe que me llama mucho la atención y lo puse ahí con rojo. Porque el sacerdote necesitaba cerciorarse que el aroma del sacrificio fuera un aroma fragante delante del Señor. Antes de poder llegar a participar de la mesa. Entonces el animal, el cordero que llegaba, hermano, lo abrían, lo mataban, le sacaban sus entrañas, lo limpiaban, y luego el olor de ese sacrificio, hermano, de la carne del cordero que estaba siendo quemada, llegaba delante de Dios como un aroma agradable delante de él. ¿Por qué se convertía el sacrificio en un aroma agradable? Porque ya lo habían limpiado por dentro. Ya no llevaba suciedad, ya no llevaba impurezas, hermano. Le habían sacado todo lo sucio, sus entrañas, todo lo que adentro tenía, se lo habían quitado, y eso era quemado fuera de los atrios. Ahora bien, el sacerdote, yo voy a regresar acá. El sacerdote tenía que asegurarse que el olor del sacrificio que estaba ofreciendo acá era agradable a Dios. Si era agradable, entonces él continuaba al lavacro y después podía entrance al lugar santo y participar de la mesa. Pero si no era agradable, él no podía entrar. Corrían el riesgo de morir ahí, lo mismo que le pasó a Nadab y Abiú. Porque presentaron fuego extraño que no agradó a Dios. ¿Sabe que ellos agarraban? Matémoslo y solo así pongámoslo y así vamos a entrar. Y así lo hicieron. Así lo hicieron. Incluso cuando nosotros vemos en la Biblia, hermano, otra generación como fueron los hijos de Elí. Ellos en este lugar acá cometían actos de inmoralidad con las mujeres y luego querían entrar acá, y el Señor los mató. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Ahora yo regreso acá a este versículo, porque el aroma que sube delante de Dios debe ser un aroma agradable. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que usted y yo somos ese sacrificio. Venid pues y presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. Este es pues vuestro culto racional. Entonces ahora no hay un cordero que vamos a traer. Ahora usted no dejó amarrada su cabrita allá afuera. Ahora somos nosotros los que nos debemos de presentar delante de Dios. Y ahora los que van a ser sacrificados somos nosotros, presentándonos nosotros delante de Dios. Entonces, mire, cuando vemos nosotros esto, hermano, nos tenemos que acordarnos de nuestro glorioso Salvador, Cristo Jesús. Él fue el Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ese Cordero lo sacrificaron en la cruz, lo crucificaron. Pero él, sus entrañas estaban limpias. De manera que, hermano, cuando él fue crucificado, su sangre, y eso nosotros lo reconocemos y por eso hacemos esto, porque ese es el nuevo pacto. Este era el pacto antiguo, pero en el nuevo pacto también tuvo que haber un cordero que fuera sacrificado. Tuvo que haber sangre
Pero ese cordero era el cordero perfecto, el cordero de Dios. Ese era Cristo Jesús siendo sacrificado por nosotros. Y cuando Él fue crucificado, en el momento de su muerte, se rasgó el velo que nos impedía a nosotros entrar hasta el lugar santísimo. Ahora pues tenemos entrada directa hasta ese lugar santísimo. Porque el aroma de ese sacrificio subió delante del Padre como un aroma agradable. Y es a causa de ese sacrificio que hoy usted y yo estamos acá. Amén. Entonces hubo un cordero, hubo un sacrificado. A ese sacrificado le vieron sus entrañas y no encontraron pecado alguno en él. Entonces se convirtió en aroma agradable delante de Dios. Ahora bien, nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo, nuestros cuerpos. Pero ¿cómo está su cuerpo? Porque mire, lo interesante de esto era que el sacerdote se necesitaba cerciorar que el Señor había recibido ese sacrificio como un aroma agradable antes de poder entrar hasta el lugar santo. Si no era agradable y entraba, corría el riesgo de morir y no podía participar de los elementos de la mesa, que eran los panes de la proposición, los panes consagrados. Había una mesa. Entonces, cuando nosotros nos vamos a acercar delante de Dios, ¿cómo venimos? Por eso Pablo también, cuando hablaba en el libro de Corintios, dice que nosotros debemos de acercarnos a Él y debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo venimos por dentro? En pocas palabras, el sacerdote no solamente miraba lo exterior del animal, sino que le hacía una limpieza al interior. Ahora nuestro gran sacerdote está delante de nosotros hoy. Y venimos nosotros y le decimos: Señor, tómame como sacrificio delante de ti. La pregunta sería entonces, ¿cuál es el aroma que vas a despedir? ¿Será que a la hora que te ofrezcas en sacrificio vivo, ese aroma que vas a despedir será agradable delante de Dios? Entonces, el aroma que despedimos tiene que ver, hermano, y tiene mucha relación con nuestro interior. No solamente con tu exterior, porque el animal era inspeccionado. Porque hay gente que ahora dice: pero Dios solo se fija en lo interior. Sí, Dios se fija en tu interior, pero Él también está viendo tu exterior. Porque el animal lo inspeccionaba. Entonces, el aroma que nosotros vamos a despedir delante de Dios dice mucho, hermano. Porque si el aroma que despidamos a la hora de presentarnos como sacrificio delante de Dios es agradable, entonces podemos entrar a participar de la mesa que estaba en el lugar santo. Esa era la condición. Entonces, ¿cuál es el aroma que despedimos hoy? O que debiéramos de estar despidiendo. Y mire, yo buscaba eso y de veras me llenaba de gozo al ver esto. Cantares 1:3 en la versión Jerusalén 3 dice: qué suave el aroma de tus perfumes, tu nombre es aroma penetrante, por eso te aman las doncellas. ¿Sabe qué entiendo yo de esto? Que cuando nosotros venimos delante de Dios a ofrecernos como sacrificio vivo delante de Él, para luego poder participar de estos elementos y poder entrar hasta el lugar santo donde estaba la mesa de los panes, tenemos que despedir un aroma. Pero usted y yo no podemos venir en nuestro nombre.
Aquí en Cantares está diciendo la amada. Tu nombre es un aroma penetrante. Entonces la pregunta sería, ¿en nombre de quién vienes tú? ¿Cuál es el nombre que tú tienes? Porque el nombre que tú tengas, ese nombre tiene un aroma penetrante, y ese es el nombre de Cristo Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. Entonces tiene que ver mucho en el nombre de quién vienes tú a presentarte. Vienes en tu propio nombre, porque hoy, hermano, parece ser que la gente cuando se presenta viene y dice: yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Y algunos ya tienen hasta grabada la cancioncita, que al gusto le gusta el gusto y al gusto le gusto yo. Si a usted no le gusta el gusto, tampoco le gusto yo. Y ellos son ellos, yo. Y entonces el Señor dice: bueno, si tú vienes en tu nombre, no vas a despedir aroma agradable. Por lo tanto, tú no puedes participar de la mesa de los panes. Pero si usas el nombre que es sobre todo nombre y lo aplicas a tu vida, entonces vas a tener un aroma penetrante. Ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ese es el nombre que mire, le fue dado a Él. Le dieron ese nombre que es sobre todo nombre. Entonces, el aroma que tú tienes o que deberías tener es el aroma de Cristo en tu vida. Que cuando tú te ofrezcas en sacrificio vivo delante de Él, que cuando tú te ofrezcas en sacrificio, hermano, y te hagan una autoexamen o te hagan la autopsia, puedan encontrar en ti un aroma agradable. Puedan encontrar en cada uno de nosotros ese aroma agradable. Y entonces puedan decir: ahora puedes pasar hasta el lugar santo y participar de la bendición de la mesa. Puedes estar ahí, estar en donde estaba el altar del incienso, y luego poder entrar a la presencia de Dios. Pero el aroma que nosotros despedimos, el aroma de tu vida, ¿cuál es ese aroma que tú tienes, hermano? ¿Será el nombre de Cristo que está en tu vida? ¿O todavía haces las cosas como tú crees o como la has venido haciendo antes? ¿Será que es Cristo Jesús el que está gobernando nuestra vida? Usted se recuerda, hermano, que mire, no es solamente de creer, de decirlo, porque aquellos hombres llegaron, hermano, frente a aquel muchacho que estaba endemoniado, discípulos de Jesús, y fueron a orar por él y no pudieron echar el demonio. Iban en el nombre de Jesús. Pero tus discípulos no pueden. Aquellos otros que iban también fueron en el nombre de Pablo. El nombre, y por eso no solo se trata de decir yo vengo en nombre de fulano, no, que ese nombre esté penetrado en ti. Por eso dice que el aroma de tu nombre es penetrante. Ese aroma de Cristo Jesús en nosotros debe ser penetrante, hermano. Que cuando el Señor venga, hermano, y empiece a olernos a nosotros, a oler nuestro sacrificio, olamos a Cristo. Nuestro aroma sea a Cristo. Amén. Entonces debemos de considerar cuál es el aroma que nosotros estamos despidiendo, porque queremos entrar a participar de su mesa. Y el sacerdote se tenía que cerciorar. Es que me llamaba la atención porque, hermano, en aquel momento llegaba el pecador y miraba el animal y decía: qué bonito se ve, gloria a Dios. Bueno, vamos a hacerle la autopsia a este animal. Lo partían, lo abrían, le sacaban las impurezas y esperaba a que el sacrificio fuera consumido. Y entonces el Urim y el Tumim empezaban a trabajar. Muy bien, sí, el Señor lo recibió, gloria a Dios, pasemos. Pues ya pasaban al lavacro, se lavaban y entraban.
Pero era, hermano, se tenían que asegurar que era aroma agradable. No era nada más, ese fue el problema de estos hijos de Eliú. No era nada más de echémosle como caiga y que ahí entremos así, o vamos hoy a Santa Cena y vamos a participar como nosotros nos caiga bien. Y todo, ¿qué importa cómo estemos por dentro? No, ¿cómo que importa cómo estés por dentro? Sí importa. Pablo decía, es importante que tú te examines a sí mismo. Entonces, esto es importante. Entonces, mire, el aroma de tu nombre es penetrante, por eso te aman las doncellas. El aroma de Cristo. Ya le iba a decir yo, mire a su hermano que tiene a la par y hágale así a ver a qué huele. Pero mejor no. Mejor que sea Dios el que venga y nos haga a nosotros. ¿Será que hueles a Cristo, mi hermano? ¿Será que hueles a Cristo? Si el Señor te hiciera una autopsia hoy, ¿olerías a Cristo? Porque acuérdense que a ese animal le sacaban todo de adentro. Una limpieza, hermano. Bueno, ese es el aroma que debemos de tener. Número 1, el aroma a Cristo. Cantares 4:11. Los labios de mi novia destilan pura miel. Debajo de tu lengua se encuentran leche y miel. Y la fragancia de tus vestidos es la de los bosques del Líbano. Hermano, mire tan interesante esto, que el novio venía y olía hasta los vestidos de la novia. Hablaba de sus labios. Pero a él le interesaban también sus vestidos. Entonces usted y yo sabemos que la vestidura para nosotros representa en lo físico el cubrir nuestro cuerpo, una cobertura. Una cobertura. Tú tienes que tener ese vestido. Que cuando el amado venga, porque aquí está hablando de la amada, de su novia, que tus vestidos tengan la fragancia, una fragancia, hermano, que él se agrade. Entonces, cuando nosotros hablamos de cobertura, sabemos nosotros que la cobertura empieza o da inicio reconociendo autoridad, porque es el principio de autoridad. Entonces yo tengo que detenerme acá, porque hay gente que no reconoce autoridad. Y por lo tanto, entonces, si no ha aprendido a reconocer autoridad, no tiene autoridad. Y si no tiene autoridad, no tiene vestido. Y si no tiene vestido, entonces, ¿qué le va a oler el Señor? Pero tiene que ver mucho. Y mire, y entonces yo digo, bueno, otra vez volvemos, otra vez va el cántaro al agua, ¿verdad? La cobertura. Mucha gente ya no cree en eso. Mucha gente no cree en la cobertura. Pero aquí está diciendo que la novia tenía cobertura. Se cubría la novia. Y hay otras personas que saben de esto de la cobertura y lo han tomado tan liviano, porque vienen y dicen, hermano, yo necesito que usted me cubra, que usted sea mi pastor, gloria a Dios, lo vamos a cubrir. Pero nunca más volvieron a aparecer. La pregunta es, ¿cuál es el aroma de tus vestidos? ¿Cuál es la fragancia de tus vestidos? ¿Cuál es, hermano, la cobertura que tú tienes? ¿A qué huele? ¿A qué huele? El principio de autoridad, respetar mire, nosotros debemos de respetar todas nuestras autoridades aquí en la tierra. Si usted quiere tener autoridad, respete a sus autoridades. Pero ahora no vemos, hermano, mucho eso ya. La gente ya no respeta a las autoridades. Debemos aprender a respetar a las autoridades. Entonces yo tengo que darle un ejemplo.
hace un tiempo me tocó que ir a corte. Y antes de mí estaba ante la jueza y aparece el acusado. Y aparece el que lo había acusado, que era un policía, una RCMP. Y estaba la jueza y entonces estaba yo ahí, ¿verdad? Y llega la persona y le dice la jueza, ¿usted cómo se declara? Y le dice la persona, no guilty, le dijo, yo no soy culpable. Ah, bueno, entonces explíqueme por qué. ¿Por qué usted no es culpable? Y empezó a decirle esto y esto y esto y esto. Ahora viene y le pregunta a la jueza, ya terminó, ya, ok, ahora al policía, vamos a preguntarle al policía. Era la RCMP que estaba ahí. Y entonces le dice al policía, ¿y usted tiene pruebas de lo que la está acusando? Sí, tengo pruebas, le dijo. Y saca el hombre un diagrama y le explica. Resulta, mira, hay cosas que uno no entiende, que cuando le toman a usted el ticket con el radar, tiene que estar a cierta distancia. Si no está a cierta distancia, entonces puede la lectura podía variar. Pero entonces el hombre, el policía, le explicó a la jueza con detalles y le mostró, yo estaba acá, de aquí para acá hay tantos metros y por lo tanto las instrucciones del radar dice que si está a tantos metros y yo le tomé la velocidad y esa velocidad marcó, esto está correcto, le digo. Y la persona que estaba ahí también llevaba sus argumentos. Entonces al final, mire que lo que son pues. Al final la jueza terminó diciéndole, ¿sabe qué? Solo pague $50 y le quitamos su ticket. Y eso encendió al policía. Porque le dijo, a causa de ustedes, hay mucha gente que hoy no nos respeta a nosotros. Porque yo le estoy presentando a usted, jueza, mis pruebas de dónde yo estaba y lo que el libro dice que debemos de hacer. Esa persona viene y expone su caso. Y por ser o sea, como por mostrar leniency, decía él, como mostrando misericordia por la otra persona, solo le van a pagar $50. Y entonces yo dije, tiene razón. Porque hay muchas formas como zafarse del asunto y por eso gente ya no respeta a las autoridades. Y eso no solo decir de la RCMP o de la policía, de todas las autoridades. En su trabajo, la gente encontró formas de cómo hacerle para no hacerle caso al jefe. Siempre hay. Decía mi primo, desde que se inventaron las excusas, se acabaron los pretextos. Siempre la gente le anda llano. ¿Por qué? Porque no quieren someterse bajo la autoridad. Y eso es problemático. Porque cuando hablamos nosotros de cobertura tenemos que hablar de ese principio, el principio de autoridad. Entonces debemos aprender a respetar a nuestras autoridades, hermano. Dentro de este lugar, dentro de la iglesia, la autoridad aquí es Cristo, pero Él ha delegado su autoridad sobre hombres. Y hay gente que porque lo ven mal vestido, hermano. No sé quién me contaba la experiencia de un tipo que llegó a comprar unos camiones a Guatemala y llegó al dealer, hermano, y se presentó con su trajecito todo mal vestido, con sus chancletas y el hombre no lo quiso atender y terminó que compró 3 camiones al contado. Porque muchas veces la gente determina cuánta autoridad una persona tiene de la forma como lo ven. Y entonces ahí corremos serio problema, hermano. Pero si tú no has aprendido el principio de autoridad, entonces yo tendría que preguntarte cómo están tus vestiduras. Porque cuando el amado venga, Él va a oler tus vestiduras. Mire, el novio viene a oler las vestiduras de la novia. ¿Y cuál es el aroma que está despidiendo tus vestidos? ¿Cuál es la fragancia que despiden tus vestidos? ¿Será agradable a Dios esa fragancia? ¿Será que estás agradando a Dios? Porque si tú no has aprendido a someterte bajo autoridad, hermano, puede hacer que tus vestiduras no estén despidiendo un aroma fragante. Y entonces vas y participas de la mesa, puedes correr un serio problema.
Entonces, mire, primero en el nombre de Él es un aroma penetrante. Que olamos a Cristo nosotros, que nuestro aroma sea a Cristo. Luego nuestras vestiduras, bueno, gracias a Dios, Señor, bueno, mira, ya por lo menos yo tengo tu nombre impregnado en mí. Y volviendo un poquito a eso del nombre, yo lo tenía escrito, pero como no estoy viendo mis notas, ahorita me acuerdo de ese versículo. Mis hijos hacen no chiste pues, pero se ríen de cuando alguna cosa va a suceder o pasa así de repente, las palabras que salen de mi mamá: la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, y todo es la sangre de Cristo. Pero yo pregunto, ¿cuál será la expresión de algunas gentes, mire, cristianos, cuando algo así les sucede? Pero si el aroma de su nombre, que es penetrante en nosotros, si ese es el aroma que tenemos, cuando algo le esté pasando de la sangre de Cristo, y empecemos a clamar. Pero otra gente que en medio de asuntos así de temor o algo, hermano, se le sale el otro yo, y empiezan con aquellas cosas. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Pero ese era un ejemplo que tenía yo. Y sigo. Cantares 7:8. Yo dije: subiré a la palmera, tomaré sus frutos, sean tus pechos como racimos de la vid, el perfume de tu aliento como manzanas. Entonces, ¿sabe qué olía también el amado de la novia? Su aliento. ¿Y eso qué quiere decir? Que para que usted pueda sentir el aliento de alguien, usted le tiene que estar hablando. Cierre la boca y usted, mire, mientras esté con la boca calladita, no se le echa de ver. Todo es que abra la boca. Y entonces, hermano, entonces aquí tenemos que hablar, valga la redundancia, de tu hablar. Cuando tú hablas, ¿cuál es el aroma de tu aliento, mi hermano? Cristo, nuestro Dios todopoderoso, cuando se acerca a la novia, en el momento, hermano, hay momentos que el Señor, bueno, no hay momentos, en todo momento Él lo que quiere es escucharnos hablar. Pero yo quiero decirte en esta mañana, hermano, novia, esposa, que lo que el amado hace es oler tu aliento. Aquí está diciendo: el perfume de tu aliento es como manzanas. La forma como tú hablas, ¿cuál es el aroma que despides cuando tú hablas, hermano? ¿Cuáles son esas conversaciones que tú tienes? ¿De qué hablas? Porque si tu hablar no es bueno, tu aroma no va a subir delante de Dios como un aroma fragante a la hora de ser sacrificado. ¿Qué hablamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué hay en nuestra boca, hermano? Y mire, yo entiendo que mientras estábamos en nuestra vida pecaminosa, hacíamos y decíamos cosas que sin sentido, cosas que no agradaban a Dios. Pero desde el momento que Él nos tomó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, no podemos seguir hablando igual. Entonces el amado viene y empieza, hermano, mire, en un momento de adoración, en un momento de oración, y Él se acerca, tal vez no tanto para oír qué le dices, pero Él quiere oler tu aliento. ¿Es tu aliento con fragancia a manzano? ¿O será tu aliento con fragancia a otra cosa, hermano? ¿A qué huele tu aliento? Y no se preocupe, no le voy a decir que le pregunte a su hermano de a la par, porque no vaya a ser que lo vaya a ofender, lo deje dormido.
Pero ¿cómo está tu aliento? No tu aliento de aquí, pero tu aliento ante Dios. ¿Cuáles son esas palabras que estás diciendo, hermano? ¿Qué hablas? Mire, cuando Dios no te ve, ¿qué hablas? En tu intimidad, ¿qué hablas? No cuando Dios no te ve, cuando tú crees que Dios no te está viendo, ¿qué estás diciendo? Cuando estás en medio de tus amigos, ¿qué hablas? Porque ya le expliqué lo del altar del tabernáculo. Entonces el sacerdote tenía que asegurarse que el aroma que subía era agradable. ¿Y cómo hacerle entonces? Entonces el amado tiene sus maneras. El amado viene y dice, bueno, primero lo que voy a hacer es olerle sus vestidos. Sí, ok. Luego, habla para olerle su aliento. Y la Biblia dice que del corazón habla la boca. ¿Qué hablas? ¿Cuál es tu aliento? ¿Será tu aliento como manzanas, hermano, hermana? Porque hoy vamos a participar de la Santa Cena. Y para poder participar de la mesa, primero tuviste que haberte presentado como sacrificio. Y ahora, ¿será que ese sacrificio tuyo subió delante de Dios y ha sido agradable? Tomando en cuenta que Él ha olido tu aliento, tomando en cuenta que Él viene a oler la fragancia de tus vestidos, tomando en cuenta que Él viene a oler en nombre de qué tú vienes. ¿Cuál es el nombre que tú tienes impregnado? ¿Será tu propio nombre? ¿O será el nombre de Cristo que tienes impregnado? Entonces, ahí van tres cosas. Y solo ahí hoy podríamos, hermano, terminar. Pero mire, yo quiero así rápido porque ya el tiempo avanzó. Ezequiel capítulo 8 y versículo 11. Frente a ellos estaban de pie 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel. También Jaazanías, hijo de Safrán, estaba de pie entre ellos, cada uno con su incensario en la mano, y el aroma de la nube de incienso subía. Entonces, cuando nosotros hablamos del incienso, estamos hablando nosotros, hermano, acerca de la oración. ¿Cuánto es el tiempo de oración que tú tienes? Porque tu oración será como el aroma de incienso que sube delante de Dios. Y usted se acuerda que antes de pasar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, estaba el altar del incienso. Entonces el sacerdote tomaba incienso para llevar al lugar, al altar del incienso, para que hubiera ahí en ese lugar un aroma agradable. Entonces aquí ya no van a haber muchos amenes, pero ¿cuál es el tiempo que tú dedicas para orar? Dice la Biblia, orad sin cesar, en todo tiempo. ¿Cuánto oramos? Y mire, yo por eso yo le he dicho y vuelvo a repetir y vamos a la carga. Días martes nos reunimos para orar, hermano. Mire, yo sé que aquí la mayoría me podrá decir, hermano, pero yo oro en mi casa. Gloria a Dios, pero si realmente lo estás haciendo. Porque al final no voy a ir yo a ponerte tu cámara para ver si tú oras. No, ese eres tú y Dios. Pero dedicas tu tiempo a la oración. Dedicas tu tiempo para buscar a Dios en la intimidad, hermano, a diario, para decirle, Señor, mira, aquí estoy. ¿Oras tú? ¿Cuándo oras? ¿Cuánto oras? Tu oración, Dios nos hace a nosotros y nos ha estado haciendo un llamado a que nos dediquemos a la oración, que perseveremos con ella con agradecimiento. Entonces, mire, hermano, el viernes
por los que no vinieron. Le platicaba yo a la iglesia, a los que sí vinieron, ¿cuál había sido la razón por la cual la iglesia del principio había tenido éxito? Y entre las condiciones que vimos, que vimos por lo menos 6 condiciones, mirábamos esta de la oración. Mire, eran 12. Esos 12 se convirtieron en 120, que eran los que estaban en el aposento alto. Y ellos estaban orando y perseveraban en la oración, en el partimiento del pan. Y en un momento, hermano, estando en el aposento alto, ¡pum!, vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. De 120 se convirtieron en 3,000, porque luego de ahí Pedro sale y predica. ¿Pero qué los llevó al éxito? La oración. Entonces, hoy, hermano, nos preguntamos qué hay que hacer para que esto, ya probamos aquí, probamos allá, que vamos aquí, que vamos allá. Pero ¿y el tiempo de la oración? El tiempo de la oración, mi hermano. Esos 120 que estaban ahí en el aposento alto, no crea usted que se la pasaban jugando 5 o a las escondidas. Perseveraban en la oración, estaban unánimes juntos y participaban del pan. Y de 120 se convirtieron en 3,000 en un día. Ahora, ¿será que eso solo Dios lo pudo haber hecho en aquel tiempo? Porque el Dios de ayer es el Dios de hoy y es el Dios por todos los siglos. Pero cuando hay gente que se dedica a la oración, cuando hay un pueblo, hermano, que dobla rodillas con sinceridad delante de Dios, se convierte en una iglesia poderosa y exitosa. Exitosa. Entonces no habría que andarle, hermano, buscando tecomates para nadar. No. Si la oración es poderosa. Por eso fueron victoriosos. La iglesia del principio, eso los hizo victoriosos, eso los hizo exitosos, hermanos. Se multiplicaban y se multiplicaban. Pero ¿cuál es el tiempo de oración que tú tienes? Porque tu oración tiene un aroma, el aroma de incienso que va a subir delante de Dios. Y cuando Él se agrade de tu aroma, entonces tú te podrás presentar delante de su mesa. ¿Cuál es el aroma que tú tienes hoy? Yo concluyo con en esta mañana. Juan capítulo 12 y versículo 3. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Cuando hablamos nosotros de esto, hermano, ¿a qué nos referimos? Usted que ha leído la palabra, usted que ha escuchado. La fragancia del nardo representa nuestra adoración a Dios. No tu oración, porque la oración es el aroma del incienso, pero el nardo es el aroma de adoración. ¿Adoras tú a Dios? Porque una cosa es orar y otra cosa es adorar. En la adoración tú lo estás elogiando, en la adoración lo elogias. Cuando tú adoras, ¿qué le dices? ¿Estás enamorado de Él?
Es en tu adoración. ¿Cuál es el nardo que tú traes hoy? ¿Cuál es el aroma de nardo que tú le traes hoy al Señor? Pero a veces es tan duro, hermano, el orar. A veces es tan duro el adorar. Cosas tan esenciales, tan especiales, hermano, que se han descuidado. Pero ¿cómo está tu adoración al Señor? ¿Cómo está tu adoración? Yo quiero que en esta noche, en esta tarde, ya es tarde, que le demos unos momentos de adoración al Señor. Que en medio de la adoración el Señor pueda venir y oler la fragancia de tus vestidos. Que Él pueda venir y oler el aroma de tu aliento. Que Él pueda venir y olerte a ti, hermano, si tú tienes el nombre de Cristo impregnado en tu vida. ¿A qué hueles hoy? Antes de participar de los elementos de la Santa Cena, antes de llegar a la mesa del Señor, ¿cuál es el aroma que tú despides? ¿Será que el aroma que tú despides un aroma agradable delante de Dios? ¿Será agradable delante de Dios? Si hoy el Señor pasara, hermano, un examen con rayo láser aquí a todos nosotros, ¿qué encontrarían dentro de nosotros? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Cuál es el aroma? ¿Habrán rencillas, odios? ¿Qué habrá dentro de ti? Amarguras. Pero hoy el Señor viene para oler el aroma que nosotros despedimos. Vamos a ponernos de pie. Quiero invitar a los hermanos de la alabanza que pasen. Y mientras ellos